Muy buenas, me llamo Rafael Day y en este vídeo vamos a ver un ejemplo práctico de cómo construir un front utilizando Course API, que es una API REST pública que he creado yo desde cero, en la que cualquiera puede hacer peticiones GET y obtener listados de acordes, filtrarlos por nota, por tipo, manejar la paginación y básicamente construir una aplicación de un buscador de acordes. Entonces, ya hice un vídeo anteriormente en el que explicaba toda la API REST, cómo funciona, mostraba el código, te invito a verlo, pero aquí nos vamos a centrar solo en cómo se utiliza para construir una aplicación front. Básicamente tenemos tres categorías de endpoints: nodes, core types y chords. El grueso de la API REST es recibir ese listado de acordes y filtrarlo por nota, por tipo de acorde, manejar la paginación y demás. Entonces, en ese sentido, v1/chords es el endpoint más importante. Decir de este endpoint que admite query params tanto para manipular la paginación, que son limit y page, como para filtrar, con node y type. En node y type le vas a tener que introducir el ID de esa nota o de ese tipo de acorde. Si yo lo ejecuto sin ponerle ningún query param, hay que entender una cosa. Lo primero es que tenemos varias claves que son referentes a la paginación. Si tú no le has indicado nada en los query params, la página actual siempre será la 1 y el límite, el número de acordes que te da por página, será 10. Tú lo podrás manipular luego con los query params. Y tenemos la clave data que te dará un array de objetos donde cada objeto es un acorde y te incluye la información de ese acorde. Luego tenemos el endpoint que te permite acceder a un único acorde, que es v1/chords/ y un path param. Si en ese path param tú le incluyes un ID de un acorde, te devolverá un objeto con la información exclusivamente de ese acorde. Y luego tenemos los endpoints relativos a nodes y core types. Estos endpoints están pensados para que tú puedas rescatar tanto los nombres como los ID de las notas y de los tipos de acorde para luego poder pasárselos como query param a este primer endpoint que hemos visto. Te pongo un ejemplo de uno. Nodes me va a devolver, si yo lo ejecuto, un array de objetos donde cada objeto es una nota y me da la información de la nota. ¿Cómo se traduce esto brevemente al front que he creado? Bueno, yo tengo aquí un select donde cada option es el nombre de una nota. Cuando yo lo selecciono, al listado de acordes se le va a pasar ese query param y me los va a filtrar en función a ese ID de la nota. Lo mismo pasa con los tipos de acorde y lo mismo pasa con la paginación. Esto en realidad lo he hecho a mano porque le puedes incluir cualquier número a la paginación. Y aquí tendríamos, esto me lo está dando en función a una llamada que yo he hecho a la API a v1/chords con los query params que sean, y cuando yo marco un acorde, como ves aquí me da la información de ese acorde, a través de ese endpoint, que a través de un path param consigo los datos de un único acorde. Así que vamos a ver ahora esto más en detalle y viendo el código. Vamos a ver la disposición inicial del proyecto, así como el contexto y los estados más importantes. El proyecto lo he creado con React, utilizando como bundler Byte, y lo que he hecho ha sido mi componente app envolverlo en un contexto, de manera que yo voy a poder tener almacenada allí la mayor parte de la lógica y acceder a diferentes datos desde los componentes que hay en la aplicación. ¿Qué tengo en este contexto? Bueno, pues lo primero, y una cosa muy importante, son estos tres estados de aquí. Recordemos que cuando yo hacía una petición al endpoint que me devuelve el listado de acordes, tenía varias claves referentes a la paginación, y luego esta clave data que me devolvía un array de objetos donde cada objeto es un acorde con su información, el listado de acordes básicamente. ¿Yo qué he hecho? Separarlo. Tengo aquí en core list solo ese listado de acordes, ese array de objetos, y aquí en este estado de paginación tengo solo esas claves referentes a la paginación, de manera que lo tengo separado y bien organizado. Y luego tenemos este estado de aquí, que es selected query params, donde tengo un objeto que almacena las diferentes posibles query params que tú le puedes pasar a ese endpoint del listado de acordes, que recordemos que eran node y type para filtrar por nota y por tipo de acorde, y limit y page para manejar la paginación. Recordemos que estos endpoints de nodes y core types estaban pensados para rescatar el listado de notas o de tipos de acorde y acceder al nombre y ID de una nota en concreto o de un tipo de acorde. Entonces, yo he creado tres componentes, ¿vale? Que son selects con notas, el listado de notas, el listado de tipos de acorde y luego otro para el límite de la paginación, ¿no? Para el límite de resultados que tú vas a obtener por página. ¿Cómo lo he gestionado? Bueno, tengo aquí tres componentes en mi app.
Vamos a ver, por ejemplo, Node List. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para el listado de las notas? Lo primero que hago es rescatar del contexto el setter del estado Selected Query Params que habíamos creado. Recordemos que este estado es esto de aquí, un objeto con las diferentes claves de las posibles query params que le podemos pasar al endpoint del listado de acordes. Entonces necesito el setter porque yo esa clave nota le voy a meter el ID de la nota en concreto que yo haya seleccionado. Luego tenemos un estado Node List. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una petición a la API para recibir ese listado de notas y lo voy a almacenar en este estado. Entonces, cuando se renderiza el componente con este useEffect, se llama esta función getNodeList y voy a hacer la llamada con un fetch a la API a recibir ese listado de notas y a guardarlo en ese estado de NodeList. Y entonces luego, ¿qué hago con el HTML? Bueno, lo tengo metido en un section y creo un select que dentro va a tener, lo primero, una opción que meto yo aparte para cuando tú no quieras filtrar. Es decir, si yo le pongo aquí filtro por una nota, pero luego no quiero filtrar, quiero que esta opción sea que no tenga filtro de nota. Entonces necesito esa opción aparte. Y luego voy recorriendo ese listado de notas, ¿no? Haciéndole un map y metiendo en cada opción, por una parte, el nombre de la nota, que recordemos que esto puede ser en inglés, ¿vale? Si yo le pongo ENG, me va a devolver el listado de notas, pero con la nomenclatura en inglés. Y le voy a poner como value el ID de la nota, rescatándolo también de ese listado. De manera que luego tengo yo un onChange, que va a llamar a esta función, handleSelectedNode, que lo que va a hacer es utilizar ese setter que he cogido del contexto y, como recordemos que esto era un objeto, este estado del contexto de los query params, de los selected query params, voy a hacer un spread de lo que había previamente y solo voy a cambiar la clave node, que es la que yo quiero cambiar ahora. Si el valor de lo que hay seleccionado en ese select es node, que es el value que tiene ese primer option que yo he creado para que no haya filtro, lo seteo en null. Y si no, le voy a poner el valor que tenga, que va a ser el ID de esa nota. Luego, core type list funciona exactamente igual, ¿vale? Hago exactamente lo mismo, pero con el listado de tipos de acorde. Y luego tenemos limit list, donde, como no hay un listado de posibles límites, ya que puedes poner el número que tú quieras, lo que he hecho ha sido crear un select con varias opciones, 5, 10 y 0. Entonces funciona igual, rescato el setter del contexto y cuando cambia este select, pues yo le voy a poner, bueno, hago el spread para solo cambiar la clave limit y le voy a poner el valor de la opción que tú hayas elegido. Esto en lo que se traduce luego es en que yo aquí, cada vez que elijo una nota en ese estado, la clave nota va a ser el ID de la nota que he elegido. Cuando yo elijo un tipo de acorde, esa clave del tipo de acorde va a ser el ID de ese tipo de acorde. Y cuando yo elija un límite, que ahora no me está afectando porque solamente hay un resultado, pero cuando yo elija un límite, en esa clave del limit se va a establecer ese límite que yo he elegido. Recordemos que cuando tú llamabas al endpoint del listado de acordes, podías pasarle dos query params referentes a la paginación. El limit, que ya lo hemos configurado con este select de aquí, y también el page, la página actual. Entonces, eso es lo que tenemos que configurar ahora. Y también recordar que teníamos una serie de claves que nos devolvía la respuesta a esa llamada con los datos de la paginación. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Recordemos que esos datos de la paginación yo los metía en un estado que era este de aquí. Entonces, todo esto yo lo meto en este componente, ¿vale? En lo que es la interfaz. ¿Este componente dónde está? Lo tengo aquí en mi app y si nosotros entramos, veremos que pasan varias cosas. Lo primero es que yo rescato ciertos datos del contexto. Por ejemplo, ese estado de paginación y rescato también el Selected Query Params, que era un estado que me almacenaba todos los posibles query params que le puedes pasar en un objeto. Y luego el setter de ese query param, porque cuando yo cambie la página, quiero que la clave de page de ese estado cambie. Entonces, luego los elementos, yo primero me aseguro que los datos de paginación estén ya cargados antes de renderizar nada. Lo meto todo en una sección y lo primero que tengo es el count, que era, recordemos, el total de resultados. Si yo no le ponía un filtro, me daba 68 acordes. Entonces, este dato yo no lo seteo. Se calcula automáticamente en función de los filtros que le hayas puesto en los query params.
Luego tenemos dos botones, el de ir hacia atrás y el de ir hacia adelante, ¿no? El de ir a la página siguiente o a la página anterior. Y luego tenemos el dato de la página actual en la que estás y el dato de el total de páginas que hay. Estos botones van a ser los que te permitan moverte y hacer llamadas a la API para devolver una página u otra. Lo he utilizado una función reutilizable a la que le paso un parámetro que si es REST es para ir a la página anterior, si es SUM es para ir a la página siguiente. Esta función, ¿cómo funciona? Bueno, lo primero que hago es separar. Yo le digo, oye, si estás queriendo ir a la página anterior a través del parámetro REST, te voy a preguntar, ¿estás por encima de la página 1? Ya que la página 1 no tiene página anterior, entonces no quiero que hagas nada si estás en la página 1. Si no estás en la página 1, estás por encima, entonces se va a utilizar ese setter que hemos rescatado del contexto para restarle un número a la página en la que estás y setear el current page, la página actual, como 1 menos. Si estás intentando ir hacia arriba, yo lo que me quiero asegurar es que no estés en la última página. Si estás en la última página, ya no hay más páginas. No quiero que puedas seguir subiendo. Entonces, si no estás en la última página, estás por debajo, entonces lo que hago es utilizar el setter para sumarle 1. Y esto en lo que se traduce en la interfaz de usuario es que cuando tú tienes una cantidad y una serie de páginas, yo voy a poder ir viajando a través de las páginas porque cada vez que lo cambio, se hace una llamada a la API y me devuelve los resultados en función al limit del listado de acordes. Si yo filtro aquí, como verás, la cantidad de acordes totales es menor. Ahora ya no hay páginas porque solamente hay 4 resultados. Ahora que hemos visto cómo configurar esos query params que luego le pasaremos al endpoint que te devuelve el listado de acordes, vamos a ver ese endpoint como tal. Lo primero importante es que yo aquí en mi contexto, que recordemos, envuelve toda la aplicación, tengo un useEffect que cada vez que selected query params, cada vez que este estado se actualiza, me va a llamar a esta función, getCoreList, pasándole como parámetro selected query params. Esta función, entre otras cosas, lo que hace es una llamada a la API para obtener el listado de acordes. Entonces, es importante saber que, como este contexto está envolviendo toda la aplicación, cada vez que la aplicación se carga y se crea este estado, el useEffect lo entiende como una actualización del estado. Entonces, me va a llamar a esta función que me va a obtener el listado de acordes y de ahí que cuando tú estás aquí en la interfaz y yo actualizo la página, me da un listado de acordes por defecto. Y de ahí también que cuando yo actualizo uno de los query params, también me actualiza el resultado del listado. Se podía haber hecho con un botón, pero a mí me ha parecido más interesante hacerlo así. Entonces, ¿qué hace exactamente esta función de getCoreList? Bueno, lo primero que hago es este estado que almacenaba un objeto con los posibles query params, a través de Object Entries lo convierto en un array donde cada elemento es otro array con la clave y el valor, para yo poder acceder a las claves y los valores de los diferentes elementos. También inicializo una variable que va a ser un string vacío. Y lo que hago es recorrer ese array de arrays, desestructuro, luego con un for each, desestructuro para obtener la clave y el valor, y le digo si el valor existe, porque recordemos que cuando este estado se crea, todos los valores son null. Entonces yo le digo, si existe ese valor, es decir, si lo has seteado, me vas a conformar un query string y me lo vas a añadir a esta variable que hemos creado. Y va a ser la clave igual valor y el símbolo i, que es el que me permite concatenar varios query strings en la URL. Entonces el resultado de esto es un query como este, node igual a y limit igual a 5 i. Este último i me sobra, porque este i lo necesito solo para concatenar varios, pero el último no debe tenerlo. Entonces lo que hago es, con el método slice, le quito el último carácter, y entonces me queda ya el query final. Ahora, teniendo eso, conformo la URL. Lo primero que hago es comprobar si selected query params y final query existen ambos, es decir, si se han seteado query params, me vas a conformar una URL, que va a ser la URL como tal, el símbolo de interrogación que abre para que tú puedas meter query params y el query que hemos conformado. Si no, si alguno de estos dos no existe, me vas a hacer una llamada a la API, pero sin query params, con el endpoint normal. Teniendo la URL conformada, lo que hacemos es la petición, el fetch a la API. Es una función todo asíncrona para poder aquí usar el await, y el resultado que me da lo que hago es, en el estado core list, que recordemos, le iba a meter solo el array
con el array de objetos con el listado de acordes. Lo voy a meter aquí, chords.data. Y en el estado de la paginación le voy a meter los datos de la paginación. Recordemos brevemente, cuando yo hacía una llamada a ese endpoint me devolvía un objeto con ciertos datos de la paginación y una clave data con el array de objetos. Entonces yo lo quería tener separado, como he comentado, lo seteo aquí. Y luego, en el propio componente del listado de los acordes, lo que hago es rescatar el listado de los acordes, ¿vale? Aquí hay una serie de cosas que veremos ahora en la siguiente funcionalidad. Y básicamente lo que hago es decirle, cuando el listado de acordes si existe, lo que me vas a hacer es un map, me lo vas a recorrer y me vas a ir rescatando cierta información. Todo lo meto dentro de un botón, que esto lo explicaré ahora, y lo que hago es rescatar la imagen, pues chords.images.post1 y rescato el nombre también. Podría rescatar más información del acorde, pero para hacerlo sencillo lo he hecho así, ¿no? Entonces esto como resultado visual lo que da es este listado que ves aquí. Yo voy rescatando de cada objeto los datos que yo quiera. Recordemos que ese endpoint admitía un path param en el que tú le introducías el ID del acorde y el resultado era un único objeto con todos los datos de ese acorde. Luego también recordemos que yo a cada elemento de la lista que hemos mapeado antes lo envolvía en un botón, que lo vamos a ver aquí. Y lo envolvía en un botón para poder hacer esta funcionalidad que te voy a enseñar. La he construido aquí directamente en el componente del listado de acordes. Y lo primero es que tenemos dos estados importantes. Uno es chord ID y el otro es current chord. En chord ID voy a guardar el ID del acorde del que quiero obtener información. Y en current chord voy a guardar el objeto resultante con los datos de ese acorde. Entonces, en cada botón de cada elemento, cuando hemos hecho el map al listado, lo que hago es meterle un evento on click en el que utilizo el setter de chord ID para setear ese estado como el ID del acorde del que quiero obtener información. Luego aquí arriba lo que hago es, a través de un useEffect, cada vez que se actualiza el estado chord ID, me va a llamar a esta función que básicamente lo que hace es llamar a este endpoint metiéndole como path param el ID del acorde. El resultado, recordemos que era un objeto con toda la información del acorde, pues lo meto en el estado de current chord. Y aquí abajo lo primero que hago es asegurarme de que current chord existe y luego rescato todos los datos de ese acorde del que he obtenido información. El resultado de esto es que cada vez que yo le pulso a uno de los elementos del listado, aquí abajo me muestra los datos de ese acorde concreto. Hasta aquí cómo puedes construir un front y una aplicación de búsqueda de acordes utilizando Chords API. Si te ha servido el vídeo y me lo dejas en los comentarios, me hará muchísima ilusión. Si estás utilizando la API para construir un front, me hará muchísima ilusión saberlo. Y te invito a ver el otro vídeo en el que explico más detalladamente cómo está hecha la API por dentro. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.